Hola, somos Vigor Filosofal y en esta ocasión hablaremos sobre Kant. Nuestro equipo está conformado por Melissa Osorio, Sara Osma y Ana López. Kant nació en Prusia, Königsberg, actualmente en Kaliningrado, Rusia, el 22 de abril de 1724. Su padre era un armero alemán llamado Johann Georg Kant y su madre Anna Regina Reuter. Fue educado principalmente hacia la devoción religiosa y sus padres fueron muy estrictos y disciplinarios con él. Fue un estudiante regular y lo enfocaron principalmente hacia la religión y el latín. Su nombre de cuna era Emmanuel Kant, pero él al aprender hebreo se lo cambió a Immanuel Kant. Fue el mayor influyente en la ilustración de la Europa moderna y de la filosofía universal. Fue el primer representante del idealismo alemán y del criticismo, que significa saber hasta dónde llega nuestro conocimiento. En 1746 fue a la Universidad de Königsberg, ya que era un hombre tranquilo y no salió de su ciudad natal. Y en 1755 recibió el doctorado de profesor universitario de esta universidad. Explicaba principalmente metafísica y la religión desde el lado racionalista, lo que le produjo muchos problemas con el gobierno de Prusia. Tanto así que el rey le prohibió volver a escribir o dar alguna clase de este tema. Después de 5 años, cuando el rey murió, Kant se sintió libre de esta prohibición y empezó a escribir sus libros, que dependieron de las 3 siguientes preguntas. ¿Qué puedo conocer?, que trata sobre la crítica de la razón pura, su primer libro, ¿qué debo hacer?, que trata sobre la crítica de la razón práctica, y ¿qué debo esperar?, su tercer libro, crítica del juicio. Antes de empezar con la crítica de la razón pura, Kant se da cuenta que la ciencia está avanzando y se pregunta si la metafísica es parte de esta. Exacto, ya que pues uno sabe que en la metafísica se intenta ir más allá de lo empírico. Entonces ahí Kant plantea como unos requisitos para que los juicios sean considerados como una ciencia. Lo que quería intentar era que estos fueran universales y necesarios. Ahí es donde clasifica los juicios analíticos y los sintéticos. Los juicios analíticos no aumentan el conocimiento y solo son explicativos. Como por ejemplo, los calvos han perdido el pelo. O sea, es obvio que si son calvos es porque han perdido el pelo. Ajá, entonces pues ahí ya lo está explicando. Es muy redundante la idea. Exacto. Y en los juicios sintéticos el predicado no está ligado al sujeto. Por ejemplo, con lo de los calvos. Bueno, puede que sea calvo pero lleve una peluca. Entonces yo como sé que la lleva puesta. O sea, sería como quitarle la peluca para saber si de verdad tiene una peluca. Sí, entonces eso nos aumenta un conocimiento, ya que yo quitándole la peluca descubro pues que es calvo. También crea unos juicios que son los a priori, que son previos a la experiencia y pues los une con los juicios analíticos. Y están los a posteriori, que son después de la experiencia y los une con los juicios sintéticos. Entonces Kant cree que los juicios científicos nos deben aportar conocimientos como los a posteriori. Pero esto es un problema porque si son a posteriori significa que habría que comprobarlo. Y si es una ciencia, no debería de haber la necesidad de comprobarlas, ya que serían universales y necesarias. Por eso es que Kant o sea, al inicio Kant tiene como un choque mental y dice que es esto. Porque ahí en los juicios dice, bueno, los analíticos no nos sirven, entonces chao. Pero estos son a priori, son antes de la experiencia. Entonces, bueno, esta parte sí me sirve. Y los juicios sintéticos nos brindan un conocimiento. Entonces, bueno, yo lo tengo. Y a la posteriori después de la experiencia, entonces él dice como que no, eso no me sirve y también lo despacha. Entonces, en este choque mental, él lo soluciona de esta forma. Dice que los juicios de la ciencia deben ser sintéticos y a priori, los cuales eso nos aumentan un conocimiento y los crea siendo universales y necesarios. Es decir, que son antes de la experiencia. Sí. Un ejemplo de esto para que quede como más concreto. Exacto.
Sería, por ejemplo, usted multiplique 5 por 5. Entonces, lo a priori sería la multiplicación. Y el resultado de esto pues me generaría una nueva experiencia, que sería 25. Entonces Kant se da cuenta que la metafísica no sirve como ciencia, ya que es normal querer saber las cosas más allá de nuestro conocimiento, pero como no es universal, no nos sirve como ciencia. Kant habla sobre 3 niveles de formalidad dentro del sujeto. El nivel de la sensibilidad, que estudia la estética trascendental. En la estética trascendental, él habla sobre estética, primero que todo, no es como decir, es muy bonita, no. Lo hace en el sentido etimológico, que es sensibilidad, o sea, de los sentidos, en este caso. Y él estudia las posibles condiciones del conocimiento sensible. En esta concluye 2 razones puras, que son el espacio y tiempo, y estas son a priori, ya que son condiciones las cuales no podemos percibir nada. Por ejemplo, nosotros a todos le damos un espacio y un tiempo. Si no se la damos, pues no va a existir esa forma, esa cosa. Por ejemplo, yo en este momento tengo un zapato. Ese zapato tiene su espacio y su tiempo en este lugar. Entonces, lo que nos quiere hacer entender es que el espacio y el tiempo son como unos cristales, los cuales nosotros percibimos como el mundo. El espacio y tiempo no es un objeto, o sea, usted no lo puede ni tocar, ni sentir, ni nada, sino que este es un concepto. Entonces, en esta estética trascendental, él habla sobre, seguía como hacia las ramas de la matemática, principalmente en la geometría y en la aritmética, ya que estas estudian pues el espacio y el tiempo, al demostrar que estas formas de sensibilidad se pueden aplicar en la intuición sensible. Y pues como conclusión, Kant dice que las matemáticas es una ciencia ya que nos aporta conocimiento. En esta segunda parte es la analítica trascendental, que se guía hacia el entendimiento o el conocimiento intelectual. Este consiste en averiguar qué es aquello del conocimiento que proviene únicamente del entendimiento, es decir, un conocimiento innato. Con esto, él descubre unas categorías con las que el entendimiento piensa los objetos, y las descubre a partir de haber realizado unos juicios, y hacen una lista de 14 ítems, que son unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, sustancia, accidente, causalidad, acción, pasión, posibilidad, existencia y necesidad. Estas formas son puras y son conceptos, independientes de la sensibilidad, ya que no se obtienen a través de la experiencia, sino que son de fábrica. O sea, es decir que estas categorías y, y el espacio y el tiempo son de fábrica, o sea, son innatas en nosotros y no necesita como una experiencia previa para ello. Exacto. Y ya con todo esto, Kant afirma que la física sí es una ciencia porque sí adopta estas 14 categorías. Y para que estas 14 categorías nos brinden conocimiento, hay que unirlas con los datos de la experiencia. Ya que pues concepto sin intuición, eso está vacío, porque usted no puede definir algo que no ha visto. Y también está la intuición sin concepto, esto es ciego, porque sin un orden impuesto no se puede pensar nada. Tomemos a una pareja como ejemplo. El hombre no puede concebir al hijo solo y ni la mujer puede concebir al hijo solo. Entonces se necesita la fusión de estos dos para concebir al niño. Después de esto, Kant dio origen al giro copernicano, Que eso significa que el sujeto es el que impone al objeto sus propias estructuras o leyes a priori, basándose en el nivel de la sensibilidad, que pues está espacio y tiempo, y en el nivel de entendimiento, que son las categorías. pues anteriormente se pensaba que el objeto era universal y era igual para todas las personas, pero Kant dice que no, que es la persona la que le atribuye el significado al objeto, subjetivamente. Y de ahí le dio el nombre giro copernicano, ya que antes se pensaba que el planeta estaba en el centro del universo, o sea que esto era geocentrista.
Y después con Copérnico pues se entendió que era heliocentrismo, ya que eso hacía que se diera como una mayor explicación o una mejor explicación a los astros. Y eso fue lo que hizo Kant. Cambiar la relación objeto-sujeto a sujeto-objeto. Sabemos que para Kant el conocimiento no es la abstracción de una forma que existe en la realidad, sino el reencuentro entre las categorías a priori del pensamiento y la experiencia de las intuiciones sensibles. Aquí la forma ya no es algo que pertenece a la realidad del sujeto, sino que el sujeto impone sobre los datos de los sentidos. Y de ahí surge la dialéctica trascendental. La misión de la dialéctica trascendental es averiguar cuál es el destino de la metafísica como ciencia. Podemos definir la metafísica como aquella disciplina que busca un conocimiento metaempírico, es decir, que esté más allá de lo físico o de la experiencia, sin olvidar que el conocimiento solo está cuando todas las categorías del entendimiento se aplican a los datos de la experiencia. Para Kant, las impresiones sensibles sin conceptos son ciegas y los conceptos sin impresiones son vacíos. Eso significa que el entendimiento humano no le es lícito o permitido traspasar los límites de la experiencia y que más allá de la experiencia no hay un conocimiento posible. En la dialéctica trascendental se encuentran las ideas del yo, el mundo y Dios, que estimulan la investigación y nos empujan a buscar el conocimiento, y por lo tanto las ideas trascendentales son el culmen de la construcción racional, con el único inconveniente de que son imaginarias o ilusorias, porque la razón teórica no es capaz de demostrar la existencia de estos objetos. Y esto no significa que sean reales, significa que su conocimiento teórico no es vedado o no está disponible para nosotros. Las ideas son la unión entre el mundo natural y el mundo moral, así que lo que Kant no pudo afirmar con la razón teórica, lo afirmará recurriendo a la razón práctica, y gracias a la fe moral podremos llegar a las ideas. El segundo libro de Immanuel Kant fue La crítica a la razón práctica, es decir, la ética. Kant expone su ética en su obra Crítica de la razón práctica y también en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es así como en su ética Kant dice que toda la ética debe ser formal, o sea, racional. Debe ser una ética válida para todo el mundo y no se debe decir lo que debemos hacer para algún fin, lo contrario de Aristóteles, quien decía que el fin de todo era la felicidad. Ya que Kant dice que un hombre actúa moralmente cuando lo hace por deber, y por esto es que se le conoce como ética deontológica. Bueno, el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Para Kant hay tres tipos de acciones. La primera, que es acción contraria al deber. La segunda es acción conforme al deber. Y la tercera es acción por deber, es decir, que poseen un valor moral. Para entenderlos mejor, un ejemplo. Vemos a una persona ahogándose, pero descubrimos que esa persona habló mal de nosotros. Entonces, en la primera ocasión, no lo salvo porque habló mal de mí. Esa sería la acción contraria al deber. Una segunda ocasión sería que salvo a la persona, pero con la intención de preguntarle por qué habló mal de mí. Ese sería un acto neutro y por inclinación mediata, que es como que sí lo salvo, pero lo hago con doble intención. En la tercera ocasión, la persona que se está ahogando es mi amigo y lo salvo sin importar que habló mal de mí. Esta es una inclinación inmediata, pero sigue siendo un acto neutro, porque es mi amigo. Y en la cuarta ocasión, la persona que se está ahogando es un desconocido, pero lo salvo porque es un acto ya moral o que es bueno. Y esta sería una acción por deber, o sea que posee un valor moral. Es así como el valor moral de una acción radica en el motivo, que determina su realización. Como por ejemplo, si el motivo de una acción es el deber, esta acción se torna moral. Pues el principio por el cual se realiza un acto es llamado por Kant máxima, y este es denominada como imperativo categórico, o sea que solo actuamos moralmente cuando esta máxima incluye a todos y es para todos.
Y en la crítica del juicio, su tercer libro, difiere entre lo estético y lo teleológico, ya que no se puede decir que algo es bello o que lo apreciamos solo por su utilidad de interés. Un ejemplo es como, no, yo me voy a hacer novia de un man así bien papacito para que lo pueda presumir y todos me tengan envidia y ya. Y así, la línea cronológica de estas obras son las siguientes. En 1781 crea la Crítica de la Razón Pura. En 1788 crea la Crítica de la Razón Práctica. Y en 1790 termina con su Crítica del Juicio. Y finalmente, el gran filósofo Immanuel Kant muere el 12 de febrero de 1804 en la ciudad de origen de Königsberg. En conclusión, Kant buscaba un conocimiento apodíptico, es decir, universal y necesario, en el cual en la crítica de la razón pura su objetivo fue mirar si era posible un conocimiento científico, afirmando que la matemática y la física sí eran ciertas, y en la metafísica solo se dio cuenta que esta era una disciplina ilusoria e inevitable, ya que nosotros queremos ir más allá, pero no es en sí una ciencia. La conclusión para su ética sería como a modo pregunta, ¿qué es lo bueno para Kant? La buena voluntad, el deseo de hacer las cosas siempre de la mejor manera y actuar como a mí me gustaría que actuaran conmigo. Y hasta aquí nuestro podcast sobre Kant. Espero que les haya gustado y síganos en nuestras redes sociales. No olviden que somos Vigor Filosofal y con esta última edición nos despedimos de este proyecto. Muchísimas gracias.